La científica fue un movimiento intelectual que surgió en Europa en el año 1543, al término del periodo renacentista, luego de la publicación del libro La revolución de las órbitas celestes de Nicolás Copérnico. En este libro señala que era el Sol y no la Tierra el centro del universo. Con esto marca un notable quiebre entre el pensamiento anterior y posterior a este periodo, en donde se logra comenzar con un fuerte cuestionamiento sobre la vida y lo que nos rodea, logrando avanzar hacia una mirada mucho más objetiva y aterrizada gracias a su teoría heliocentrista. Pero antes que todo, hablemos sobre el pensamiento occidental. La revolución científica llega en un momento netamente ligado a la Iglesia, en donde la concepción que tenía la gente sobre el mundo, su pensamiento y por tanto su realidad, se basaban en las creencias de filósofos griegos como lo son Aristóteles y Platón. Durante esta época, todos los acontecimientos eran atribuidos a Dios, intentando enviarnos señales divinas a través de nuestro entorno. Incluso la existencia de nosotros como seres humanos jamás fue vista más allá que con un propósito de vida más importante. Por ejemplo, si un día ocurrió una fuerte tormenta o una mala cosecha, las personas lo asociaban a una molestia o castigo de Dios. Y por el contrario, si el entorno favorecía a alguien, se tomaba como el agrado de Dios. Durante este periodo, se pensaba que el hombre era uno solo con la naturaleza, a lo que llamamos conciencia participativa, y que la naturaleza y el hombre eran netamente una creación de Dios, y que estos no existirían sin su poder. Al inicio de la revolución científica, además de la importante participación de Nicolás Copérnico, podemos ver grandes aportes de figuras como Galileo Galilei, quien demostró que la Tierra no era el centro del universo. Johann Kepler hizo un fuerte análisis de los planetas, logrando demostrar que las órbitas planetarias eran epilépticas. Y también Isaac Newton, quien descubrió las leyes del movimiento. Idea muy importante, ya que plantea la teoría mecanicista del universo, es decir, que el universo es una gran máquina y nosotros y lo que nos rodea somos pequeñas máquinas parte de esta. Como mencionábamos anteriormente, la revolución científica marca su inicio en el año 1543 aproximadamente, con la publicación del libro de Nicolás Copérnico llamado La revolución de las órbitas celestes. Este libro, el cual corresponde a un estudio de muchos años, marca una distancia entre el pensamiento religioso y el pensamiento científico. Sin embargo, el pensamiento científico seguía siendo una señal divina, ya que no se produce un cambio inmediato en el pensamiento de las personas. Nicolás Copérnico lo que hace es rechazar de cierta manera la idea de que todo lo que ocurre tiene como explicación Dios, pero solamente hasta cierto punto, ya que debido a su educación se encontraba inculcada la idea de que Dios era la explicación de todo. En su libro, Copérnico explica que hay cosas que no podemos ver, pero que aún así existen. En aquel entonces se decía que Dios habitaba en un espacio exterior, lo cual correspondía a las capas de la atmósfera, es decir, exósfera, termósfera, mesósfera, estratosfera, troposfera. En la explicación de Copérnico se dice que Dios no habita ahí, ya que hay otros planetas los cuales son llamados cuerpos celestes por cómo se observaban en el telescopio, pero aún así no niega que Dios existe. Lo que sí niega es que Dios se encuentre ahí, y esto es considerado un pensamiento hereje. Lo que plantea Copérnico es que la Tierra es otro cuerpo celeste, y este es parte de otros cuerpos que giran en torno a un cuerpo más grande, el cual corresponde al Sol, donde este pasa a ser el centro de lo que nosotros hoy en día llamamos universo. Frente a lo que plantea Copérnico, se genera resistencia a causa del pensamiento instalado en aquel entonces. Frente a esto, se genera un quiebre en la sociedad, ya que las personas que acceden a un mayor conocimiento logran entender solamente hasta cierto punto lo que Copérnico señala, pero por otro lado, por el lado de los campesinos, esto era visto como magia negra, debido a su falta de estudios. En aquel entonces la ciencia era vista como magia negra, porque no era explicada en sus pensamientos inculcados, y se decía que iba en contra de Dios. Lo que hace la revolución científica es obligar a las personas de pensar que existen otras realidades, pero a causa de esto se genera un quiebre.
El paso de cambiar a lo que era considerado magia negra a ciencia ocurre en un periodo de largo tiempo, lo cual corresponde a casi aproximadamente un siglo de desarrollo. Lo que hace la revolución científica efectivamente es ayudar a las personas, donde en aquel entonces solamente se hacía una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué ocurren las cosas? Y la explicación de esta pregunta era una explicación divina. Entonces lo que hace la revolución científica es ayudar a cambiar esta pregunta del por qué a un cómo ocurren las cosas, donde el cómo se produce en la base de la revolución científica, ya que cuando se empieza a preguntar cómo ocurren las cosas, empezamos a averiguar en cómo funciona el mecanismo de las cosas y así podemos hacer cambios, y esto corresponde al origen de la ciencia. Entonces, el universo era visto como un organismo vivo, el cual tenía cualidades predeterminadas. Se refiere esto a que Dios tenía nuestro camino trazado y listo. Y esto pasa a transformarse en algo que simplemente ocurre y es inevitable, producto de lo que llamamos inercia. Aquí se quita el concepto de divinidad, como el elemento que determina todo lo que pasa. Y esto pasa a ser parte de las cosas que natural y normalmente ocurren. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la inercia? La inercia es un término el cual corresponde a la física y comienza a aparecer en la revolución científica. El concepto de inercia hace referencia a inerte, es decir, que no posee vida. Y cuando entendemos esto nos referimos a algo que no es autónomo. Es decir, no tiene la capacidad de cambiar por sí solo. Y esto hace alusión a la idea de que los cuerpos no pueden cambiar o no pueden autodeterminarse. Por ejemplo, si tenemos un letrero el cual corresponde a una señal simbólica en el tránsito, este no se moverá por sí solo. Solo se moverá si nosotros lo cambiamos de lugar. Si vamos al tiempo de la revolución científica, antes encontrarse con una señal era motivo de explicaciones divinas. Por ejemplo, decíamos que Dios puso esa señal para que nosotros no siguiéramos avanzando. Pero más tarde sabemos que efectivamente el cartel se encuentra ahí porque no puede moverse por sí solo, no porque sea un símbolo de destino. Lo que antes era una explicación de origen divino, en el momento de la revolución corresponde a un elemento del entorno. Para esto se cambia la forma de explicación, cambia la forma como se explica el entorno y deja de ser una explicación divina y empieza a ser una explicación normal. Frente a esto se cambia la forma de explicación, cambia la forma como se explica el entorno y deja de ser una explicación divina y empieza a ser una explicación normal. Lo que nos rodea son cosas que están ahí para dar una señal y son cosas que pueden ser descompuestas en sus propias propiedades. Es decir, si una persona se encuentra acostada y durmiendo en un sillón y a las horas después aparece acostada durmiendo en una cama, esto no quiere decir que esto ocurrió porque Dios lo quiso así. Frente a esto hay un análisis, el cual corresponde a que una persona se encontraba en un sillón durmiendo, vino otra persona, la cargó y la llevó hasta su cama. Otro dato de la revolución científica es el cambio de ver lo que corresponde al atomismo, donde en este se entiende que la materia es todo lo que nos rodea. Antes, la materia era explicada a través de lo que había dicho Aristóteles, lo cual en su explicación dice que toda la materia estaba compuesta por 4 elementos, correspondientes a agua, fuego, tierra y aire. En la revolución científica se genera una explicación la cual tiene mayor profundidad de la descomposición de la materia, donde se dice que esta no se encuentra compuesta por estos 4 elementos, y se recalca que la materia está formada por átomos y moléculas, los cuales son elementos que no podemos observar.
Y con esto se instala la revolución científica. La revolución científica se da en un contexto histórico bastante particular, en el desarrollo del pensamiento científico. Y en este marco histórico podemos encontrar durante el siglo XV y siglo XVI la llamada crisis de las iglesias. Primeramente nos ubicamos en el siglo XV, donde nos encontramos con la crisis de la Iglesia Católica, también llamada crisis impiadosa, donde nos encontramos con dos conceptos llamados corrupción eclesiástica y escasa piedad religiosa. Primeramente nos encontramos con lo que es la escasa piedad religiosa, lo cual corresponde a una forma de mantener el control a través de la Inquisición, donde la Inquisición corresponde a la tortura a aquellas personas que estuvieran en contra de las doctrinas de la Iglesia. El objetivo de esta tortura era hacer que las personas se declararan practicantes de hechicería. Esto estaba centrado en personas que tenían un alto poder social. Por lo tanto, era una forma de mantener el control. Esta práctica era principalmente practicada en mujeres y personas de clase alta, las cuales fueron asesinadas por ser herejes. Este comportamiento genera molestia contra la Iglesia y contra los preceptos que practica, y se genera un movimiento social. Por otro lado, nos encontramos con la corrupción eclesiástica, que corresponde a cómo se distribuían los roles en la Iglesia. Durante este tiempo se puede analizar lo que es correspondiente a la ley de herencia, donde solo los hijos varones y mayores, es decir, los primogénitos, tenían acceso a las riquezas, donde los segundos hijos y las mujeres no tenían derecho a las herencias. Y además a las mujeres se les daba un dote para un buen matrimonio, es decir, recursos como animales, alimentos, entre otros. Para los varones y mujeres que no tuvieran los requisitos, se pasaban a ser parte de la Iglesia. Esto era una forma de mantener el poder. Y además, esto ayudaba a tener conexión con alto poder social. Y se iba avanzando dentro de la distribución en función de cuánto poder tenían. Cabe destacar que la Iglesia Católica estaba conformada por personas que tenían mucho poder social. A partir del siglo XV empiezan a aparecer muchas quejas sobre cómo era el funcionamiento de la Iglesia. Y frente a esto se produce la llamada Reforma y Contrarreforma, donde hay autores como por ejemplo Martín Lutero. Ahora nos encontramos en el siglo XVI, donde nos encontramos con la Reforma Protestante versus la Contrarreforma Católica. La Reforma corresponde a un proceso el cual ya había iniciado en el siglo XV y quebranta la unidad que se encuentra en la Iglesia Católica, la cual se encontraba imperando principalmente en la Europa occidental. La Reforma Protestante corresponde a una división que ocurre en la sociedad europea que provoca luchas entre el poder de la Iglesia y del Estado. Y frente a este empiezan a aparecer autores relevantes que consideran que es necesario cambiar los preceptos y poderes los cuales se habían sido atribuidos a la Iglesia. Sin embargo, el mayor poder de la Iglesia estaba basado en la Biblia, donde todo lo que la Biblia decía era lo que avalaba el pensamiento de la Iglesia Católica. Lo que hace la Reforma Protestante es desarrollar ideas de cómo van en contra de algunas cosas que dice la Iglesia. Se protesta contra los preceptos de la Iglesia y cómo estos son bajados a la población en general. Además, se genera un cuestionamiento al Papa y cómo éste hace la bajada de los preceptos de la Iglesia. Y frente a esto se genera cambios que están ligados a la aparición de nuevas ramas religiosas.
entre ellos la rama evangélica. Uno de los autores destacados es Martín Lutero, teólogo y fraile, el cual dice que la manera que la Iglesia se está desarrollando no es la mejor para la sociedad del momento. Y considera que la Iglesia está diseñada de manera de mantener el poder y considera que no es la manera en que Dios considera que debe ser la vida. Como mencionamos anteriormente, Lutero fue un fraile, por lo tanto tenía conocimiento de cómo era el funcionamiento y organización de la Iglesia. Lo que Lutero busca es que cambie para que la Iglesia se centre en el bienestar y no en su propia mantención del poder. Lutero reafirma que la reforma protestante era la idea de la fe y que ésta no fuera por temor, sino que fuera por amor. Las personas obedecían a la Iglesia por miedo a la Inquisición, es decir, por miedo a ser torturados, y porque aquellas personas que no estaban en la Iglesia o con sus doctrinas no eran parte de la sociedad, es decir, no eran bien vistos a nivel social, por lo tanto eran expulsados. Además, todos se adherían a la visión eclesiástica porque era la única forma de mantenerse en la sociedad. Lutero plantea que el temor no es fe, y para que la fe ocurra de manera correcta debe haber un amor hacia Dios y hacia el prójimo, y hacia los verdaderos preceptos de lo que predicaba la Iglesia, no a los que habían sido impuestos en la Iglesia católica. Lutero hace una interpretación distinta a lo que señala la Biblia, y es por eso de que también es importante, según lo que Dios señala, de disminuir las riquezas que tenía la Iglesia en aquel entonces y compartir esas riquezas con el pueblo. Obviamente esto genera un rechazo, porque parte del poder de la Iglesia corresponde a las riquezas que ésta tenía. Cabe destacar que en ese tiempo todas las personas que tenían dinero debían dar un porcentaje a la Iglesia. Y que además, en el caso de que una persona falleciera y no tuviera herederos, todos los bienes debían ser heredados a la Iglesia, ya que la Iglesia correspondería al heredero natural. La Reforma Protestante genera repercusiones a nivel político. En aquel entonces la Iglesia era quien comandaba el funcionamiento de los reinados, ya que ésta tenía poder social y político. Este es un elemento que genera mucha mayor presión, ya que a esto se suman los reyes, donde estos eran excomulgados, es decir, expulsados en el periodo, ya que se divorciaban y el divorcio no estaba permitido por la Iglesia. Entonces, para poder volver a casarse, se crea una nueva religión, y de aquí surgen nuevas religiones. Por lo tanto, las religiones surgen como necesidades de la realeza. Finalmente nos encontramos con el Concilio de Trento, el cual corresponde a un trato en el que se acuerdan ciertas formas de funcionamiento de la Iglesia. Frente a esta nos encontramos a la llamada la libertad de la fe, la cual corresponde a la aceptación de otras doctrinas religiosas sin ser catalogados como herejes. El Concilio de Trento corresponde a un paso previo a otras religiones, pero sin embargo se trata de mantener la fe cristiana asociada al catolicismo, para así seguir manteniendo el poder de la Iglesia. Y también se sigue manteniendo la lógica o la naturalidad de la Inquisición, para detener el avance de otras religiones que ya habían iniciado producto de la crisis de la Iglesia Católica en el siglo XV. Luego de varias guerras, la Iglesia Católica debe rendirse finalmente y aceptar la libertad de culto, es decir, la posibilidad de promulgar la propia fe asociada a doctrinas distintas a las iglesias católicas. Finalmente, lo que ocurre aquí es permitir que las personas duden de lo que la Iglesia señalaba. Y se da hincapié a que existen otras opciones aceptadas por la Iglesia.
Este conflicto termina con la aceptación de que cada persona practique el libre culto y la religión que desee como forma de amortiguar la crisis. Existió la desaparición del orden feudal, producto de problemas económicos del reino tras la guerra. Por esto apareció un nuevo orden feudal, en donde el reino fue sustituido por el Estado-nación, volviendo a ser laicos y capitalistas. Dentro de la revolución científica, también existieron grandes momentos de revolución y pobreza. El siglo XVII fue un periodo de gran conflicto entre el pensamiento político y la Iglesia. Entre estos tenemos la Guerra de los 30 años, enfrentamiento entre las personas que querían una reforma en el funcionamiento de la Iglesia y la contrarreforma, es decir, la Iglesia. El siglo XVIII fue un periodo de transformación completa de la Ilustración y también ligado a la búsqueda de riquezas, por lo que los avances científicos ocurridos estaban ligados a comerciantes. Nos alejamos de la visión romántica que se tenía del universo y nos vamos acercando a lo que tenemos ahora como pensamiento. Esto gracias a los conocimientos que se iban adquiriendo y comprobando en cuanto al universo y su composición. Más tarde, Descartes plantea la idea de que nosotros, los seres humanos, estamos compuestos de mucho más de lo que sabemos, que poseemos una conciencia y un alma. Con todos estos descubrimientos, complementamos lo que hoy conocemos como psicología.